Bueno, tenemos acá desde la ciudad de La Paz inmediatamente las repercusiones a las declaraciones que vertía el dirigente cocalero Leonardo Loza, porque estamos ya en contacto con el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Muchas gracias por atendernos y por dedicar estos minutos a la Red ATV. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos y mi sentido pésame a Óscar Urenda, ese luchador autonómico de la salud que perdió la vida y lo ofrendó luchando contra el coronavirus. Un pésame compartido, sin duda alguna, por todo el país que hoy está de luto. Señor Quiroga, no sé si usted ha escuchado la entrevista que acaba de concluir hace instantes con Leonardo Loza, dirigente cocalero y representante del movimiento al socialismo, quien estaba expresando el rechazo de ese partido a la postergación de las elecciones hasta el 18 de octubre. Ellos decían que esto atentaría contra la democracia y que no se está realizando por la vía legal, que esto debería realizarse a través de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Quiroga? A ver, un par de cosas. En primer lugar, Luis Arce es hora de que asuma la candidatura a presidente. ¿Es o no candidato a presidente? ¿O va a continuar siendo un títere servil del tirano prófugo y de los cocaleros del Chapare? Segunda cuestión, ¿qué más podemos esperar de un grupo de gente que en el Chapare protege la producción de coca, que se va a la cocaína, que envenena a nuestra juventud? Y si no tienen consideración con ella, ¿cómo vamos a pensar que tienen consideración humanitaria con la salud del pueblo y con la vida de los mayores que se pondría en riesgo votando en medio de la pandemia? Lo último, creo que es bueno entender, el órgano electoral es el facultado por la Constitución a hacer la convocatoria. Lean artículo 208, Romano 1, el único que convoca es el Tribunal Supremo Electoral. La ley electoral, la 026, firmada por Evo Morales y por Luis Arce Catacora, artículo 94, Romano 1, señala que es solo el TCE el que fija el cronograma, establece la fecha y emite la convocatoria. Se han confundido pensando que el poder legislativo es el dueño del órgano electoral. No, el órgano electoral es un poder del Estado y preservando la vida y la salud, asumiendo su potestad como un órgano que en esta materia tiene preeminencia, en la de convocatoria electoral, han emitido esa declaración de ayer, postergando la fecha, preservando la vida y cuidando la salud. Ustedes como agrupación política, señor Quiroga, ¿están de acuerdo con la postergación y están de acuerdo con la nueva fecha, 18 de octubre? Le digo con lo que estamos de acuerdo y hemos propuesto desde marzo a abril. Nos hubiéramos ahorrado buena parte de adivinar fechas si se hubiera hecho lo que planteamos en la reunión. Dijimos claramente en las reuniones de marzo y abril, cuando por primera vez se difirió la fecha, que el órgano electoral es un poder del Estado. En la Constitución hay 4 órganos, 4 poderes, el electoral es uno de ellos, ejecutivo, legislativo, judicial los otros. La Constitución y las leyes la facultaban a convocar a la elección. El Congreso era necesario el año pasado para extender el mandato en consulta al tribunal. Ahora el órgano electoral tiene plena potestad y que fije la fecha en base a la evolución de la pandemia y los criterios sanitarios y no políticos, no de candidatos, no de alianzas. Lo dijimos entonces, lo ratificamos hoy. El 6 de septiembre claramente era imposible votar si queríamos minimizar los contagios, maximizar la participación ciudadana electoral y garantizar la observación electoral. El 18 de octubre se podrá, la evolución de la pandemia lo decidirá. No lo decide un candidato. Esperemos que sí, para redemocratizar Bolivia, porque es urgente hacerlo. Pero para tener ese ejercicio que tenga validez después de 4 años de que MAS y Evo Morales violaron el 21F, desconocieron la Constitución, hicieron primarias inservibles, hicieron un fraude grotesco el 20 de octubre, tenemos que salir de este proceso con una elección que confiera legitimidad al nuevo gobierno. Queremos estar allá, tenemos la capacidad, credibilidad, pero se necesita la legitimidad de una elección participativa. Ojo, en República Dominicana hicieron la elección, la situación allá no era tan grave desde el punto de vista sanitario, se dispararon los contagios, se incrementaron los decesos y no hubiesen podido realizar la segunda vuelta. Acá hay que tomar la previsión de poder hacer primera vuelta, segunda vuelta, el órgano electoral fije la fecha, la vamos a aceptar, tiene la potestad para hacerlo, el 6 de septiembre es imposible, esperemos que sea posible el 18 de octubre, la evolución de la pandemia lo determinará. Señor Quiroga, buenos días. Buen día. Desde una perspectiva eminentemente política, políticamente hablando,
¿Quién gana y quién pierde con la postergación de las elecciones generales? Es que yo creo, Ramón, con todo respeto, que hemos hecho esos cálculos y eso está mal. Quien tiene que ganar es la salud y la democracia. Y la salud va a prevalecer cuando podamos ir a las urnas sin riesgo de caer en contagio, sin que los jurados corran el riesgo. 200.000 personas que van a hacer un servicio a la democracia, que no se arriesguen a contagiarse y llevar el virus de vuelta a casa si son jóvenes, contagiar a abuelos y padres. Y la democracia necesita, por lo que hemos atravesado los últimos 4 años, por el manoseo de la Constitución, por la violación y desconocimiento del referéndum, una elección participativa y legítima. El único que te puedo decir que le interesa forzar la votación en medio de la pandemia es a Evo Morales, casi de forma personal. Yo no entiendo cómo si el MAS quiere tener una bancada legítima, quiere hacer una postulación legítima, no busca que votemos preservando la salud. La gente de acá sí, Evo Morales no. ¿Por qué? Porque él quiere decir que él sacó 2.900.000 votos el año pasado con fraude, y si votamos en medio de la pandemia y en lugar de 6.100.000 votos válidos reduces eso por el ausentismo, como pasó en Dominicana, a 4 millones de votos, resulta que tendrías un ganador con 1.800.000, 1.900.000, lo que salga a ser la cifra. Eso solo le conviene al ego del faraón delirante cobarde que se escapó, y por eso él quiere forzar, por eso él saca a los cocaleros, que te reitero, en el Chapare producen la cocaína que envenena a la juventud, y ahora dicen tenemos que votar para arriesgar los contagios y poner en riesgo o poner posibles decesos de gente mayor que vaya a votar ese día. Tengan consideración, tengan humanidad, y yo emplazo al señor Luis Arce que asuma la candidatura presidencial. No puede seguir siendo un títere servil del tirano prófugo y escuchando las llamadas, y antes de pronunciarse, pronúnciese teniendo consideración, teniendo sensibilidad con la vida y la salud. Aquí en Bolivia, usted está acá, usted se fugó también, pero volvió, pues ahora pronúnciese pensando en la salud. Jorge, ¿cuál es la deriva de todo esto, más allá de las elecciones previstas para el mes de octubre, para ese 18 de octubre, de momento? Ahora sí lo vamos a poner así, de momento, de acuerdo a los informes científicos y a la evolución de la pandemia en el país. Usted sostuvo en alguna ocasión, tuve oportunidad de entrevistarlo, que lo importante es llegar a un gran acuerdo nacional que pueda definir temas tan importantes como políticas en salud, política en sentido absolutamente estricto y, por supuesto, política económica, que esa es la otra pandemia que deberemos enfrentar seguramente en un tiempo. De hecho, ya estamos viviendo los rigores de una recesión económica en el país. ¿Mantiene usted esa postura de una convocatoria a un gran acuerdo nacional que incluya, por supuesto, a todos los actores y partidos políticos? Lo que he venido señalando y he venido conversando con amigos de la comunidad internacional, conversaba... Monseñor Scarpellini se fue, él fue clave para tener gobernabilidad, concertación, pacificación a fines del año pasado. Sin él no hubiéramos logrado pacificar al país y convocar nuevas elecciones. Lo perentorio es tener un mínimo de acuerdo y gobernabilidad entre ejecutivo y legislativo. Yo con gusto coopero y participo en lo que sea necesario, pero donde está trabada la gobernabilidad es entre ejecutivo y legislativo, y también en la descoordinación entre la instancia nacional, regional y local para atender el coronavirus. En la parte económica tienes toda la razón, la recesión va a ser dura, el país tiene que enfrentar el desfalco económico del MAS, que se farreó nuestro gas durante sus 14 años, más de 50.000 millones de dólares. A eso agrégale que el contrato de venta energética con Brasil feneció, se ha renovado inadecuadamente. Y a eso hay que agregarle ahora la recesión del coronavirus. Desde enero a febrero planteábamos la necesidad de inyectar 7.000 millones de dólares al país para garantizar la estabilidad económica, la solvencia del sistema financiero, preservar empleos, salvar las pequeñas y medianas empresas. Eso es más urgente que nunca. Esa es la vacuna, tenemos la propuesta, la capacidad para hacerla realidad, cuando con legitimidad plena podamos elegir un nuevo gobierno. Mientras tanto, se requiere oxígeno, si quieres, se requiere un balón de oxígeno económico y sanitario, y eso debe partir de que Luis Arce, en lugar de prometer bonos con una mano y bloquear los créditos con la otra, diga claramente que se viabilice en el Congreso la aprobación de créditos para atender la salud y la economía, entendiendo que el gobierno de transición no va a poder dar los remedios o soluciones estructurales, pero por lo menos evitemos
que siga incrementándose el número de decesos y el dolor que genera el coronavirus, y también salvemos a las empresas, porque estoy seguro que con un próximo gobierno podemos fortalecer y proyectar la economía del país hacia nuestra propuesta de Corazón Verde Digital. Pero trabajar en un cementerio de empresas o con los empleos perdidos es muy difícil. Hoy se requiere un mínimo de oxígeno y depende de la voluntad del MAS, que viene trabando y bloqueando esto en el Congreso. Todo lo que podamos hacer, ayudaremos, pero me parece imprescindible que la comunidad internacional y la Iglesia ayuden a destrabar estos créditos para la atención sanitaria y económica que Bolivia desesperadamente necesita hoy. Señor Quiroga, por favor, en otro tema, tengo entendido que ustedes, como Alianza Libre 21, también han presentado una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral, entre otras, me parece que ya suman 7, pidiendo la inhabilitación del movimiento al socialismo a causa de esta difusión de encuestas que ha realizado el candidato Arce Catacora. ¿Qué conoce sobre el avance de esta demanda? Que ha sido admitida una de ellas en el Tribunal Electoral, y seamos claros de qué estamos hablando acá. La ley 026 que hizo Evo Morales tenía acápites para monopolizar las encuestadoras, que querían lo mismo que en Venezuela, evitar que se difundan libremente encuestas y decir que solo se podía difundir aquellas que Evo Morales aprobaba. Hace años que funciona ese sistema de cartelización de las empresas encuestadoras para llevar al pueblo boliviano como rebaño, o a inducir a votar por el MAS o a la oposición inofensiva. Así lo han hecho en Venezuela, así lo hacen acá hace años. Pues fíjate qué paradoja. Ellos ponen eso en la ley, usan esa ley que promulga, que la aprueba el Congreso del MAS, que la promulgan Evo Morales y Luis Arce Catacora, y Quintana la aplica para defenestrar a Ernesto Suárez y sus candidatos en el Beni, porque él había divulgado una encuesta. Que pasan los años, Luis Arce hace exactamente lo mismo que Ernesto Suárez, y qué paradoja, ahora Luis Arce y el MAS están demandando por ser inconstitucional la ley que permitió, que ellos usaron para cartelizar las encuestadoras y manipular la opinión pública. Cayeron víctimas de sus propias limitaciones. Lo mismo pasó con la Constitución. Evo Morales pidió que votemos una sola reelección, 2 mandatos. Trató de cambiar eso con referéndum, y cuando Bolivia le dijo no, violó su Constitución para seguir buscando la reelección. Así son los gobiernos autoritarios, dictatoriales, terminan violando sus propias reglas, y después nos dicen que cuando la oposición o los que son críticos con ellos violan una ley, hay que darles cárcel, defenestrarlos, sacarlos de cancha, como hicieron con Ernesto Suárez. Cuando ellos lo hacen, terminan paradójicamente demandando las propias leyes que en su tiempo usaron para atacar a sus contrincantes. 2 consultas puntuales. ¿Existe algún plazo entonces para que el Tribunal Supremo Electoral responda a estas demandas, y puntualmente a la suya, la de Libre 21? Y en caso de que no sea procedente, ¿ustedes insistirían con este tema en otro tipo de organismos internacionales quizás? No, nosotros vamos a pedir aquí que se cumpla y vamos a respetar los fallos que emanen de autoridad competente. En los plazos procesales que ellos tienen, no voy a entrar en la especulación de ello porque se complica. Te reitero que el MAS ha hecho una demanda al Tribunal Constitucional, está buscando que, como ha explicado el doctor Luis Vázquez, que la Comisión de Admisiones le admita la demanda y emita una medida cautelar para proteger al señor Arce. Están jugando con los resortes institucionales para buscar salir de este embrollo en que se metieron, porque Luis Arce es el cajero del desfalco y además bastante bocón, y se metió en problemas. Lo que pedimos nosotros es ya no más estado de capricho, donde unas leyes se aplican de una manera a los que no son del MAS y dando impunidad y protección a los que son o los que eran de ese régimen o siguen siendo parte de ese régimen autoritario y abusivo. El Estado de Derecho es que el árbitro debe obrar en función a la ley y no en función a los chantajes y presiones del movimiento al socialismo, que cuando les sirve usaban leyes para defenestrar a Ernesto Suárez, y cuando les toca a ellos dicen que esas leyes ya no sirven. Es el cinismo y la sinvergüenzura total. Jorge, para terminar, una reciente encuesta publicada esta semana sitúa a Luis Arce y a Carlos Mesa en la cabeza, o a la cabeza justamente de este proceso electoral. ¿Dónde se ubica Libre 21? Ramón, yo nunca comento encuestas, e incluso cuando era legal hacerlo. Tenemos información, estamos tranquilos donde estamos, y te puedo decir que hace años
venimos combatiendo la cartelización de las encuestas que buscan manipular a la opinión pública como rebaño. Y sabemos cómo funciona el sistema, contratos jugosos para algunas encuestadoras de parte del Estado para que induzcan a la votación de una forma u otra. Te puedo mostrar una y otra vez, como decían, que Jessica Jordan ganó en el Beni, que el 21F él sí ganaba con no sé cuánto. El año pasado, que Evo Morales ganó en primera vuelta, hasta el fraude informático y caligráfico tenían encuestado. Entonces yo no pierdo el tiempo en eso, sé lo que necesita el país está buscando, sabe que por el tema sanitario, por el desfalco del MAS, tiene una crisis económica durísima, está buscando un gobierno, te lo puedo decir, que tenga capacidad económica y que genere empleo y preserve empleo, y lo que nosotros ofrecemos, y estamos segurísimos que el pueblo boliviano va a buscar apoyar la propuesta que le garantice capacidad económica para reconstruir el aparato productivo preservando empleos y fortaleza democrática para que los autoritarios del MAS no vuelvan nunca más, y estamos muy cómodos y tranquilos de cómo estamos ubicados. Muchas gracias, Jorge Quiroga, por estos criterios vertidos y por el tiempo dedicado a la Red TV. Ha sido un gusto.